Realizarse tratamiento de infecciones del sistema nervioso central, básicamente meningitis, absceso y encefalitis. Así que vamos a verlas. Cuando uno tiene compromisos en el sistema nervioso central, debemos hacer diagnóstico sindrómico primero, ¿no? Un síndrome meningio significa, por ejemplo, rigidez de nuca, cefalea, fiebre. Un síndrome de encefalopatía básicamente es o cefalea, fiebre y focalización o trastorno sensorio. Y uno de acceso cerebral básicamente es cefalea y convulsiones. Pero todos tienen un poco del otro, ¿no? Porque se puede confundir encefalopatía con síndrome meningio, por ejemplo. O se puede confundir los síntomas de acceso cerebral con encefalopatía o meningitis. Y vamos a tratar de determinar cuáles son las características de uno y otro y sobre todo qué podemos usar. Lo primero que vamos a revisar es meningoencefalitis aguda, que es una emergencia infectológica, ¿no? Eso significa que en el espacio subaracnoideo se está formando pus, hay una infección supurativa. Esa es una meningoencefalitis aguda. Hay una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central y por ende hay alteraciones que van a producir trastorno de sensorio, disminución de conciencia, el nivel de conciencia. Pueden producir convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Y esto también puede producir reacción inflamatoria que puede alterar los vasos sanguíneos cerebrales y producir un ACV o accidentes cerebrovasculares por vasculitis, básicamente, ¿no? Entonces, todo este cuadro, una reacción inflamatoria afectando meninges, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral, se llama meningoencefalitis, que se abrevia en meningitis, pero casi todas las meningitis tienen compromiso meningoencefálico en realidad, ¿ok? Entonces, más o menos es lo que pasa esto. Estamos felices de la vida, pero por esas cosas del destino aspiramos, inhalamos, ya sea una Neisseria meningitis, por ejemplo, o puede ser un neumococo, uno de los gérmenes que frecuentemente producen meningitis. Lo inhalamos y estos gérmenes se van a unir al epitelio respiratorio mucoso. Ahí está. Algunas veces no pueden, y si tenemos buena cantidad de anticuerpos IgA sobre todo, no se van a unir, pero algunas veces sí logran unirse. 2 segunditos, sí logran unirse. Y pueden empezar a crecer en ese epitelio. Una vez que empiezan a crecer, empiezan a penetrar a la submucosa. Una vez que llegan a la submucosa, pueden pasar a la circulación sanguínea y dependiendo de la resistencia que ofrezcan los fagocitos, puede invadir sistema nervioso central porque está rapidito nomás por la lámina cribosa. ¿Ok? Y ya se empieza a producir una vez que invadieron una respuesta inflamatoria del sistema nervioso central. Pero todo empieza con la inhalación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa. Empieza a haber multiplicación de microorganismos y lisis posterior. Hay liberación de componentes de la pared bacteriana, endotoxinas, ácido teicoico de las bacterias, y eso hace que las citocinas inflamatorias nuestras empiecen a aumentar. Y es en realidad nuestras toxinas o nuestras citocinas que empiezan a producir las primeras molestias. Hay alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Eso significa que entra más líquido y eso puede producir un edema vasogénico. También hay adherencia de leucocitos a las células endoteliales de los capilares cerebrales y eso va a producir varias cosas. Los leucocitos van a degranular metabolitos tóxicos y van a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que salga más líquido o más proteínas hacia el líquido cefalorraquídeo. Y eso va a producir tanto los leucocitos, esto de aquí, producción, alteración del flujo sanguíneo cerebral, hay disminución del flujo sanguíneo, hay aumento del flujo sanguíneo a veces, pero generalmente disminución del flujo sanguíneo, y esto va a producir al final, junto con isquemia cerebral, hidrocefalia, edema citotóxico o edema intersticial. Entonces, mi paciente, por todos estos cambios, va a tener signos meningios, ¿verdad? O sea, rigidez de nuca, signo de Kernig, signos de Brusinski, que ustedes han visto en semiología. Y también, por el edema vasogénico que se va a desarrollar, signos de hipertensión intracraneal. Eso significa cefalea, náuseas y vómitos, bradicardia e insuficiencia respiratoria en un extremo, ¿no? Ya cuando está bastante severo.
Generalmente hay fiebre alta, mayor de 39 grados centígrados, fotofobia, agitación psicomotora, alteración de conciencia en todos los niveles, o sea, puede ser desde sonoliento, nubilado, soporoso, estuporoso, coma profundo. Y también puede haber convulsiones focales o generalizadas. Eso es lo que va a pasar. Entonces, al principio yo no voy a saber qué germen está produciendo problemas en mi paciente. Voy a tener que guiarme por algunos criterios, porque esta es una emergencia infectológica. Yo no debo demorarme más allá de una hora para iniciar tratamiento si es que sospecho clínicamente que hay una meningoencefalitis bacteriana. No puedo demorarme más de tiempo, porque cada minuto, cada hora que pase luego de esa primera hora va a hacer que mi paciente tenga daño cerebral intenso. Lógicamente, voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar al diagnóstico etiológico, pero hasta que lo logre, que puede ser 4 o 5 horas en adelante, yo ya debo haberlo cubierto con antibióticos como para conjurar la infección en un inicio. Entonces, yo voy a tener que guiarme del grupo etario para ver qué microorganismo está produciendo esta infección en meningitis bacteriana. Por ejemplo, menores de un mes significa neonatos, ¿no? Los neonatos son los que han nacido y son menores de un mes. En la época neonatal, mi paciente puede tener meningitis bacteriana. Y entonces, ahí es un niñito, un bebito, un neonato, que casi siempre está en contacto con la mamá. Está en su vientre, está en su pecho, está lactando, pero siempre en contacto casi piel a piel con la mamá en el 100% del tiempo casi. Entonces, cuando pasa eso, la mamá puede transmitirle algunos gérmenes que ella puede portar. Y entonces le transmite, por ejemplo, Streptococcus galactiae, o Escherichia coli, o Listeria monocytogenes, que es un colonizante de genitales femeninos. Y entonces los primeros gérmenes que yo voy a sospechar cuando tengo una meningitis en un niño menor de un año son estos de acá. Streptococcus, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Pero desde un mes a 3 meses, ya el chiquito puede empezar bueno, la mamá lo hace socializar más, ¿no? Ya no lo tiene cubiertito cerca a ella todo el tiempo, sino ya lo empieza a agarrar el papá, los hermanitos, los vecinos, o perdón, los familiares que vienen a visitarlo, dicen, por favor, permíteme que cargue al bebé, qué sé yo. Digamos que ya se separa un poquito más de la madre, y entonces ya no solamente van a ser las bacterias que colonizan a la mamá, que se le va a pasar a él, sino que ya son bacterias que pueden estar en el ambiente asociados a otros pacientes. Y entonces, de 1 a 3 meses, los principales gérmenes que voy a pensar son Streptococcus pneumoniae, el popular neumococo, y en segundo lugar, la Neisseria meningitidis, el popular meningococo. También puede ser influenza tipo B o Streptococcus galactiae, pero ya son en segundo plano. El primero, estreptococo y meningococo. Cuando tiene más de 3 meses y hasta que es adolescente, predominan dos básicamente, meningococo y neumococo. Cuando son hasta adultos jóvenes, meningococo y neumococo. ¿Ok? Los dos que siempre van a tener ustedes en mente. Pero cuando llegan adultos mayores, mayores de 65 años, ahí sigue siendo estreptococo y neumococo, pero ya empieza a entrar otro germen a tallar, la Listeria monocytogenes, tan igual como en el neonato, ¿ok? Entonces la Listeria lo voy a pensar cuando son chiquitos, bien chiquitos, y Listeria monocytogenes también lo voy a pensar cuando tengo adultos mayores, bien mayores, ¿ok? Esto es lo que comúnmente se da en personas según grupo etario, ¿verdad? Entonces, si uno de ustedes son chicos jóvenes que tienen entre 20 y 25 años seguramente, entonces ustedes están en este grupo. Si a ustedes le da meningitis bacteriana y llega en mi emergencia, yo voy a asumir que tienen uno de estos dos, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Si, por ejemplo, viene su abuelo o su abuela, lo llevan a la emergencia donde yo estoy y tiene, por decirle, 70 años, yo voy a asumir que también tiene estreptococo, neumococo, pero voy a empezar a pensar en Listeria monocytogenes también. Entonces, la edad me va a poder indicar en qué germen yo debo pensar y, por ende, qué germen yo debo cubrir con los antibióticos que tengo a la mano. Hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, en el inmunocomprometido tiene más posibilidad de que entre un Staphylococcus pneumoniae o una Neisseria meningitidis.
o una listeria monocitógenes independientemente de su edad, ¿ah? Si es inmunocomprometido. O incluso pueden entrar bacilos gram negativos como por ejemplo pseudomonas. Si es fractura de cráneo, si ha tenido un accidente, por ejemplo, automovilístico, ahí estreptococo también, pero empieza a meterse el Haemophilus influenza y el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si es postquirúrgico, es un trauma, es un TEC, Staphylococcus aureus empieza a ser el predominante. Y así tengo que saber el factor de riesgo predisponente. Entonces, sabiendo esto, yo tengo que también programar mi diagnóstico, ¿verdad? Según eso, yo voy a saber qué germen probablemente sea e indicar mi tratamiento. Pero a la par, yo debo de hacer los esfuerzos necesarios para sacar líquido cefalorraquídeo y ver qué está pasando ahí. Entonces, hay algunas contraindicaciones para que yo no haga la punción lumbar. Inestabilidad hemodinámica, claro, si está chocado es un poco difícil, tengo que estabilizar eso primero. Alteración de la coagulación. De repente tiene una plaquetopenia importante, tiene 10.000 plaquetas, qué sé yo, o tiene una discrasia sanguínea por la cual tiene alteración de la coagulación, tampoco lo puedo hacer porque igual se que sangre. O tiene una infección en la zona de punción. No sé, de repente tiene herpes zóster en la zona donde yo voy a meter mi aguja, no lo puedo hacer ahí también. O está focalizando neurológicamente, ¿no? ¿Qué significa? Que está haciendo o hemiplegia, hemiparesia, algo de eso. Pero eso lo puedo descartar con una tomografía. Tomo una tomografía, veo que hay una edema, pero no hay efecto de masa, y yo lo puedo hacer la punción lumbar, ¿no? Ahora, probablemente no tenga una tomografía a la mano. Hay muy pocos hospitales que tienen tomógrafo de emergencia. Si no lo tengo, yo no debo demorar el inicio de mi tratamiento. Yo no puedo decir, ah, no, pues no puedo tomar tomografía, tampoco lo puedo punzar. No hagamos nada hasta que tengamos tomografía. No. Si tú sospechas clínicamente que es meningitis, empieza tratamiento para meningitis, ¿ok? Pero digamos que logramos hacer la punción lumbar. Y entonces, en una meningitis séptica, una bacteriana, lo que voy a encontrar es que la presión generalmente está incrementada. Ustedes saben que la presión intracerebral más o menos es 18 a 20 centímetros de agua. Si lo encuentro más de 18, es un factor a favor de la meningitis. Glóbulos blancos va a haber a predominio neutrófilo generalmente. Las proteínas van a estar altas porque hay aumento de la permeabilidad de la membrana cerebral. Glucosa va a estar menos de 40 porque alguien se está comiendo la glucosa, las bacterias generalmente lo hacen. Y la coloración de Gram tiene una sensibilidad de 60 a 90%. A veces no sale, ¿ah? Hay un 40% de posibilidad que no salga, pero si sale, bingo, porque nos puede orientar a qué tipo de germen es. Y el cultivo puede salir positivo al 70 al 85% de los casos. Hay una escala de Boyer, así se llama, ¿no? Para que yo pueda saber si es que tengo una probable meningitis o no. Fiebre, y cada uno tiene un score. Fiebre menor 39, mayor 39, no hay fiebre. Púrpura, no hay, si hay, sí, etcétera. Aquí puedo tener varios datos, proteínas en líquido cefalorraquídeo, glucosa en líquido cefalorraquídeo y leucocitos en sangre. Y según el Boyer, si yo tengo más de 5 puntos, yo digo hay que instaurar tratamiento antibiótico inmediato. Y si tengo de 3 a 4 puntos, yo puedo optar por ver la evolución o antibióticos, pero si tengo más de 5 puntos, 5 o más, yo sí tengo una muy alta probabilidad de que sea meningitis y le doy tratamiento. Por ejemplo, ¿quién sería 5? Un paciente con fiebre alta, un punto, complicaciones neurológicas, tiene de repente convulsiones. En LCR están los leucocitos altos, a predominio mononuclear, son 4, y proteínas altas, 5, ya está. Este paciente tiene meningitis por la escala de Boyer y yo tengo que empezar el tratamiento en no menos de una hora. Entonces, la meningitis bacteriana es una urgencia médica. ¿Ok? No podemos dejar esperando a un paciente con meningitis bacteriana. A ver, vamos a revolver lo que una hora. No, eso no es. Objetivo, el tratamiento antibiótico se da en los primeros 60 minutos, en la primera hora de la llegada del paciente al servicio de urgencias. No puedo esperar más, ¿ok? Nada que no ha pagado la TAC, no está disponible, no podemos hacer nada, no. Si tú diagnosticas clínicamente meningitis, le empiezas tratamiento.
Se debe empezar tratamiento antimicrobiano antes de conocer los resultados de tinción, de cultivo y todo lo demás, porque para esto te va a demorar. Y para ustedes y nosotros, adultos, la mayor probabilidad de gérmenes son dos: neumococo y meningococo, en ese orden. Neumococo en primer lugar y meningococo en segundo lugar. Esto es porque estamos en Perú, ¿eh? En Perú, en Lima, probablemente. Porque si fuera en Brasil, por ejemplo, Sao Paulo, sería al revés. Ahí tienen un montón de Neisseria meningitidis y menos neumococos que nosotros. Eso depende entonces de la zona. Entonces, de repente, y ya ven ustedes aquí, ¿dónde está esto de aquí, no? De acuerdo a la edad, neonato, de 1 mes a 3 meses, de mayor de 3 meses a 5 años y de 5 a 18 años, estos son los gérmenes que ya habíamos revisado y, esto es los tratamientos que debiera empezar. Vamos a ver, esto no lo vamos a ver, lo vamos a ver este de acá. Ahí está. Yo tengo un paciente menor de 28 días, un bebito, es un neonato. Entonces yo digo, ¿sabes qué? En menor de 28 días, los gérmenes que predominan son los de la mamá. Enterobacterias de la mamá, Streptococcus lactea de la mamá, Listeria monocitógenes de la mamá. Pero también un largo etcétera, estreptococos, hemófilos, qué sé yo. Pero son estos los principales. Entonces, la primera opción es darle cefotaxima, que es una céfalo de tercera generación endovenosa, a esta dosis, 200 miligramos por kilo endovenoso por día. Más ampicilina. ¿Para qué es la ampicilina? Porque la ampicilina va a matar la Listeria monocitógenes, ¿no? Y entonces se lo doy por 14 a 21 días, viendo cómo va yendo, ¿verdad? Otra opción sería ampicilina, que es para el estreptococo, los estreptococos y la listeria, junto con gentamicina, y ya les digo que hacen sinergia aminoglicósidos con beta-lactámicos, ¿verdad? Otra opción sería micacina en dosis más o menos alta, pero generalmente es cefotaxima, ampicilina. Eso es si fuera un neonato. ¿Qué pasa si tiene 1 a 3 meses? Ya se empieza a meter por los palos el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, ¿no? Les recordaba que ya empiezan a agarrar al bebito los tíos, los sobrinos, los primos, qué sé yo, y no todos están estériles, tienen algunos colonizados y nos pasan al bebito. Entonces, de 28 días a 3 meses, los principales gérmenes son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, y también enterobacterias y todo lo demás. Entonces, de 1 a 3 meses, la primera opción de tratamiento es ceftriaxona, ¿no? En una sola dosis o fraccionado en 2 dosis. O puedo usar cefotaxima también, más ampicilina, cualquiera de ellos, ¿ok? Pero generalmente, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis los matamos con ceftriaxona altas dosis. 3 meses a 5 años, ya está en edad como para ir al jardín, al kindergarten, al nido, al aprestamiento, no sé cómo, estimulación, tiene varios nombres ahora. Tiene de 3 meses a 5 años. Ahí son básicamente tres: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y en tercer lugar Haemophilus influenzae. Esto es porque estamos en un país en vías de desarrollo, ¿ya? Porque si estuviéramos en un país desarrollado, ya borra la influenza. ¿Por qué? Porque allá a todos los niñitos cuando nacen los vacunan contra Haemophilus influenzae. Acá todavía no está tan extendida, así que todavía a nosotros seguimos pensando en estreptococos, neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae. Entonces, si yo sospecho que tiene esta edad y estos tres gérmenes pueden estar implicados cualquiera de ellos, mi primera opción es ceftriaxona igual. 100 miligramos por kilo por endovenoso por día en una sola dosis. Y si tiene alergia a beta-lactámicos, vamos a usar vancomicina, ¿verdad? Vancomicina más rifampicina. Si tiene entre 5 a 18 años de edad, ahí ya están los dos igual, solitos: Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Tratamiento ceftriaxona también. Pero se puede dar el caso de que los más grandecitos vivan en un lugar donde la resistencia del neumococo a penicilina sea alta. Eso no se da en Perú. En Perú, felizmente, no hay. Pero estamos en España, por decirles, en Madrid. Ahí sí hay un montón de gérmenes de neumococo resistente a la penicilina. Entonces, si es que todo está bien y la tasa de resistencia es baja, ceftriaxona sigue siendo la terapia de elección.
Pero si hay resistentes en Streptococcus pneumoniae, la terapia es vancomicina para ellos, ¿ok? Entonces, estrezona para todo el mundo, pero si es alérgico o tiene resistencia, es vancomicina. Y en adultos de 19 a 50 años o más de 50 años, ahí es igual, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y empieza a meterse por ahí la listeria monocitógenes, pero en poca cantidad. En cambio, miren ustedes, en más de 50 años, la listeria monocitógena ya está en 20% y el Streptococcus pneumoniae sigue en 70-70%. Es por eso que si a ustedes, por ejemplo, les da meningitis y tienen entre 19 y 50 años, vamos a usar ceftriaxona en altas dosis, 2 gramos cada 12 horas por 10 a 14 días. Pero si encuentro algún factor como para listeria, mayor de 50 años, inmunosuprimido, alcohólico, con VIH, le agrego ampicilina para básicamente el Listeria monocytogenes, que no es sensible a ninguna otra cefalosporina, solamente a un betalactámico como penicilina o ampicilina. Y en estos pacientes se estila dar dexametasona, que ha demostrado tener una disminución de la inflamación y las secuelas a posteriori. Entonces, aquí ustedes pueden ver la sensibilidad de las pruebas para diferentes gérmenes. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Listeria monocitógenos. Miren, cuando hacemos cultivo de líquido cefalorraquídeo, el Haemophilus influenzae es el que más crece, pero no es el más frecuente. Lo más frecuente para nuestro medio es el Streptococcus pneumoniae, que crece solamente en el 87% de los casos, ¿ok? Y eso significa que porque no todos pueden hacer PCR, ¿no? O inmunocromatografía. Entonces, eso quiere decir que así tu cultivo salga negativo para estreptococo, tú puedes seguir pensando porque hay un 13% de meningitis por estreptococo que no van a salir positivos incluso al cultivo. Igual con la Neisseria meningitidis y bueno, con Listeria monocitógenes no se hace eso. Pero puede ser que tú sacaste una muestra al inicio de tu meningitis y empezaste el tratamiento empírico, pero llega a los pocos días llega el resultado del cultivo y te sale positivo, por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae. Y ahí, si tú estás usando ceftriaxona o cefotaxima, seguimos nomás, porque probablemente sea lo más frecuente que uses porque es para esas edades ese germen. Otras opciones, PNG cristalina, altas dosis, 14 millones cada 4 horas por 10 a 14 días. O si no, si es alérgico a beta-lactámicos, cloranfenicol o moxifloxacina. Ahora, como te decía, si el Streptococcus pneumoniae viene de una zona donde hay alta resistencia a penicilina, hay que agregar vancomicina, 30 miligramos por kilo endovenoso, dosis de carga, y después se da la mitad, 15 a 20 cada 12 horas. Si crece Neisseria meningitidis, la primera opción es ceftriaxona, la segunda es cefotaxima. Y aquí es lo que decía, profilaxis, ¿no? La Neisseria meningitidis se transmite por bacterias que están en nuestras narinas, ahí están colonizados. Entonces nosotros hablamos, reímos, gritamos, cantamos, y las Neisseria meningitidis salen volando. Y pueden llegar a un paciente susceptible. Entonces, de repente nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos estado en la emergencia y ha llegado un chiquito que está convulsionando, lo hemos atendido, lo hemos examinado, lo hemos intubado de repente, y es posible que sus aerosoles y sus gotitas hayan llegado a nuestras narices. Y entonces tú vas a regresar a tu casa, y en tu casa de repente está tu sobrino, tu hijito chiquito de 2 meses, 3 meses. Imagínate que hayamos quedado colonizados con Neisseria meningitidis en nuestras narinas. Es por eso que nosotros, los contactos cercanos, tomamos profilaxis para matar ese meningococo que puede haberse quedado en nuestra nariz. Rifampicina también se usa, pero es lo menos que se usa. Generalmente usamos cipro, una sola dosis y ya está. O si no, ceftriaxona, un cuarto de ampolla, pero ¿quién se quiere poner un cuarto de ampolla pudiendo usar vía oral?
Si encuentro Listeria monocitógenes en el cultivo, la primera opción es ampicilina, 2 gramos endovenoso cada 4 horas por 3 semanas, más gentamicina. Ya te dije que hay sinergia. Y si es Haemophilus influenzae, ceftriaxona, 2 gramos endovenoso cada 12 horas o cefotaxima, 2 gramos cada 4 horas, ambos por 7 días. Y entonces, aquí también hay profilaxis para niñitos, ¿no? Porque suponte la mamá te dice, doctor, he traído a mi hijo que tiene 20 años y tiene meningococo, pero en casa tengo 3 niños que tienen 15, 10, 11, qué sé yo. Entonces, para ellos también tenemos que darle ciprofloxacina como profilaxis antibiótica o incluso ceftriaxona, un cuarto de ampolla o, una ampolla, o media ampollita. ¿Cuál es el tratamiento complementario para la meningitis aguda? Se ha demostrado que cuando una persona tiene meningitis, produce mucha interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. Estas sustancias son dañinas, son tóxicas, aumentan la inflamación y entonces yo no quiero que pase eso. Es por eso que 20 minutos antes de iniciar tratamiento antibiótico tengo que ponerle dexametasona. ¿Por qué antes? Porque desde el momento que yo le ponga antibióticos, ya algunos gérmenes van a empezar a morir en las meninges y se van a abrir y eso va a liberar sustancias proinflamatorias al medio. Es por eso que primero lo desinflamo y después le pongo el antibiótico. ¿Ok? Ahora, si por esas causas yo he olvidado ponerle dexametasona y ya pasó 6 horas, ya no le pongas porque ya no va a haber efecto. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis en adultos? 10 miligramos por cada 6 horas durante 2 a 4 días de dexametasona. Y ahora vamos a hablar de absceso cerebral. Hasta ahí hemos hablado de meningitis. Son 4:46, me quedan 15 minutos, estoy seguro que lo vamos a hacer. El absceso cerebral es un proceso supurativo, es un absceso, ¿verdad? Que está localizado dentro del parénquima cerebral y puede ser ocasionado, aquí vemos una tomografía con uno aquí, por hongos, protozoos, pero lo más común es que sean por bacterias, ¿no? Entonces, esto se comporta como una masa intracraneal, y entonces el paciente puede tener signos de focalización. Eso significa hemiparesia, afasia, parálisis de algún par craneal o síndrome cerebeloso. Y puede tener fiebre, malestar o nubilación hasta en el 50% de los casos, ¿no? Entonces, los síntomas más frecuentes son fiebre, cefalea y meningismo. Hay varias eh, formas de absceso cerebral. Puede hacer como dice aquí, ¿dónde está esto? Epidural, debajo de la pía madre, subdural, debajo de la aracnoides, y cerebral dentro del parénquima cerebral. Cualquiera de esas posibilidades van a haber. Y entonces, generalmente aquí, ¿cómo llegan? Puede ser metastásicos o hematógenos. El germen, por ejemplo, en una endocarditis o en un absceso en otro lado, se ha desprendido de esa primera zona y fue viajando a través del torrente sanguíneo y para mala suerte llega a la zona del cerebro y empieza a crecer ahí, ¿no? Entonces, lugar de infección puede ser pulmonar, puede ser cavidad orofaringea, cuando nos hacen limpieza de piezas dentarias o nos hacen una endodoncia, nos ponen brackets, o si no, una infección subyacente, ¿no? Cerquita por ahí, de repente en los senos paranasales o en el oído, qué sé yo, y alcanzar el cerebro por tromboflebitis. Se empiezan a infectar las venas y empieza retrógradamente a avanzar hacia las venas diploicas y empezar a colonizarlas, ¿no? O postraumáticas, un golpe, se metió un cuerpo extraño al cerebro y empezó a a producirse una reacción inflamatoria en ese nivel. Pero al principio no tenemos mucho y al final tenemos un montón de cosas. ¿Cómo es eso? Porque va evolucionando este acceso cerebral. Primero, del primer al cuarto día, donde recién entra el germen o lo que sea, va a haber lo que se llama una cerebritis temprana, así se llama. ¿Qué significa? Que va a haber acumulación de neutrófilos en esa zona. Estos neutrófilos van a liberar sustancias proinflamatorias y va a haber necrosis tisular, inflamación, edema alrededor de esos vasos. Eso es cerebritis temprana. Esto todavía no se ve en una tomografía, no lo vemos para nada. Pero después de haber cerebritis tardía, del cuarto al décimo,
donde el área necrótica del absceso ya es grande y si uno saca una biopsia va a encontrar un infiltrado de linfocitos y macrófagos probablemente. Y después del día 11 al 14 empieza la capsular temprana. Significa que se empieza a formar una cápsula fibrosa porque hay una formación ahí de fibroblastos y una revascularización. Y hasta que llegamos a la cápsular tardía, que es mayor de 14 días, donde el acceso alcanza su madurez. Ya se ve la membrana, una cápsula que lo delimita y hay edema, gliosis alrededor y todo lo demás. Entonces, cerebritis temprana, cerebritis tardía, capsular temprana y capsular tardía. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Miren ustedes cómo se forma la cápsula, ¿no? Capta imagen en forma de anillo también, miren acá. Si uno ve un paciente con VIH, esto uno podría decir es toxoplasma o linfoma primario cerebral, ¿no? Pero es un absceso. Hay algunas características que nos hacen sospechar de tal o cual germen, dependiendo de las características de nuestro paciente. Por ejemplo, infección por VIH, toxoplasma gondii, pero también puede ser nocardia. En pacientes neutropénicos, bacilos gram negativos, básicamente. Escherichia coli, por ejemplo. En post-trasplantados, Aspergillus es uno de los principales. Otitis media, 2 segundos. Adelante. Gracias. Ya. Un favor. Gracias. En pacientes post-trasplantados, ya dijimos Aspergillus. En pacientes con otitis media o mastoiditis, está bastante cerquita. Y entonces ahí los estreptococos son los que mejor colonizan esa zona. Sinusitis, estreptococos también. Trauma penetrante, estafilococo aureus. Cada vez que hay un trauma penetrante es estafilococo. Absceso pulmonar, estreptococos también. Endocarditis bacteriana o infecciosa, estafilococos aureus el principal. Enfermedad cardíaca congénita, estreptococos. Y infección dental, ahí es una infección mixta por anaerobios, fusobacterium, prebotel, actinomyces, bacteroides, y un largo, etc. Entonces hay características clínicas que me pueden hacer sospechar de tal o cual germen. Y entonces, esto es lo que pasa. Yo recibo en la emergencia un paciente con un probable absceso cerebral. Me dice, doctor, tengo cefalea, se me está paralizando una parte de mi cuerpo, no veo bien y tengo fiebre. Entonces le tomo una resonancia o una tomografía. Y entonces puedo ver esto. Puedo ver que hay un absceso cerebral, pero tiene menos de 2 centímetros, ¿ok? Y mi paciente tiene menos de 2 semanas de evolución. Eso significa que está en etapa de cerebritis, temprana o tardía. Y entonces ahí, si tiene menos de 2 centímetros, no necesariamente es quirúrgico. Yo puedo optar por darle 4 semanas de antibiótico, vamos a ver después cuál, y le tomo control en 4 semanas para ver si esto ha reducido o no. Si hay mejoría clínica o de imagen, el tratamiento termina en 6 a 8 semanas después, ¿ok? Pero si hay deterioro clínico, ahí sí tiene que ser evaluada quirúrgicamente porque el neurocirujano probablemente quiere entrar a drenar ese absceso. ¿Qué pasa si yo tengo un absceso cerebral mayor de 2 centímetros, ¿no? Y tiene más de 2 semanas, ya es estadio capsular. Este capsular ya se formó una cápsula, ya no se va a reabsorber solito. Le doy antibiótico por 4 semanas y de todas maneras entra a cirugía porque ya tiene cápsula. Si ya tiene cápsula, no tiene nada que hacer, tiene que entrar a cirugía. Le hago control en 4 semanas, hay deterioro y continuar manejo médico y valorar otra reintervención. ¿Ok? Entonces, el punto de corte es 2 centímetros y 2 semanas. Entonces, ¿cuáles son los principios del tratamiento del absceso cerebral? Primero, tratar de identificar el organismo patógeno. Segundo, comenzar tratamiento antibiótico lo más pronto que se pueda. Y tercero, drenar o cortar, escindir el absceso. Miren ustedes, esta es una maquinita justamente para hacer trepanación y medir dónde tengo que entrar para sacar una muestra cerebral de mi paciente. Y entonces, ¿el tratamiento quirúrgico en qué consiste? Consiste básicamente en punzar o aspirar a través de un orificio, aquí están punzando a través de un orificio, y sacar o aspirar la pus. Esa pus vamos a cultivarla y hay que tomar una TAC de control para ver si podemos repetir la aspiración. ¿Ok? Entonces, el tratamiento empírico va a ser según la enfermedad subyacente. Tu paciente viene y te dice, hay absceso, tengo una tomografía donde muestra un absceso,
pero tiene antecedentes de haber tenido otitis media o mastoiditis. Y tú sabes que ahí está metido el estreptococo y algunos anaerobios. Entonces, una cefalosporina tercera generación que agarra muy bien estreptococos y un metronidazol para los anaerobios. Sinusitis. Tú sabes que ahí hay gérmenes que producen también en anaerobiosis. Entonces, metronidazol y una cefalosporina tercera generación también. Infección dental, básicamente anaerobios. Penicilina con metronidazol. Trauma penetrante, y tú sabes que ahí el principal es Staphylococcus aureus, y entonces usaría una banco más una cefalosporina tercera o cuarta generación, pensando en algo negativo también. Endocarditis bacteriana, banco magenta, que es la terapia empírica más útil en endocarditis. Cardiopatía congénita, cefalosporina tercera generación. Y si no tienes ningún dato, el familiar, el paciente, nadie te dice, no, ¿sabes qué? No tuvo titis, no tuvo sinusitis, no tenía infección dental, no ha tenido traumatismo, no tiene nada, pero tiene absceso. Tienes que darle una terapia amplia. Vancomicina para gran positivos, metronidazol para anaerobios y céfalo tercero o cuarta para gran negativos, ¿ok? Hasta que descubras qué cosa es lo que está pasando ahí. Entonces, eso es lo que generalmente hacemos cuando no tenemos una causal. Y entonces, este es el tratamiento más o menos empírico que vamos a, etiológico, perdón, que vamos a usar, ¿no? Si encuentro un actinopinces, el actinomyces israelí, por ejemplo, es bastante sensible, pero a dosis altas de penicilina. Entonces, eso le daré, peni o clina. Bacteroides fragilis es el metronidazol. Enterobacterias, cestrazona o cefotaxima. Y así, un largo etcétera, dependiendo qué tipo de germen he logrado encontrar en mi biopsia. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? En la era antibiótica, que estamos ahora, hasta el 30% de los pacientes iban a fallecer. Pero de un tiempo a esta parte, cuando ya los cirujanos saben muy bien qué hacer, la tasa de muerte ha bajado a 8%, ¿no? Eso es porque tenemos mayor disponibilidad de imágenes, resonancia, por ejemplo, y porque cada vez iniciamos más temprano el tratamiento antibiótico, ¿no? El tema está que cuando le haces una decisión y el paciente puede quedar con algunas secuelas, como por ejemplo hemiparesia residual o crisis convulsivas largo tiempo. Y vamos a hablar de encefalitis, y esto es lo último que hablamos, que es una inflamación del parénquima secundaria generalmente a una infección viral. Los virus son los que hacen más encefalitis. Las bacterias hacen meningitis, abscesos, pero las encefalitis son básicamente de bacterias. Y producen un síndrome encefalopático. El paciente está con trastorno de sensorio, básicamente asociado o no a fiebre. Y entonces hay alteración del estado mental, el paciente convulsiona, fiebre, deficiencias neurológicas, y en líquido cefalorraquídeo encontramos aumento de células mononucleares, ¿no? Y el más frecuente de todos que producen encefalitis es el virus herpes simple tipo 1. Es el que mayor posibilidad tiene. Hay algunos criterios para diagnosticar o para pensar en una etiología infecciosa por encefalitis, ¿no? Un criterio mayor, por ejemplo, es encefalopatía, que se caracteriza por alteración del estado mental de al menos 24 horas de evolución sin otra causa. Y los menores, fiebre mayor de 38 grados por 3 días, crisis convulsivas, focalidad, pilocitosis, alteración del electroencefalograma y alteraciones en el parénquima cerebral en las neuroimágenes. Yo tengo aquí, por ejemplo, un criterio mayor más dos menores, yo tengo encefalitis. O tengo 3 o más criterios menores, también tengo encefalitis. Si es que hay una forma clara de hacerlo con este score. Entonces, hay un montón, hay muchos virus que producen encefalitis, empezando por algunos más raros, como por ejemplo los togavirus, que son los de la encefalitis equina venezolana, encefalitis japonesa o encefalitis del Valle del Nilo, por ejemplo. El dengue también puede producir encefalitis, ¿no? Y de hecho que hemos tenido varios pacientes el año pasado, durante la época más intensa del dengue aquí en Lima, que entraron con encefalitis. Bunyavirus, el virus de la encefalitis de California. Paramyxovirus, parotiditis, sarampión, que son los más frecuentes, felizmente ya no hay mucho sarampión.
Arenavirus, picornavirus, ahí están los enterovirus que se ingieren generalmente, producen diarreas y también encefalitis. Rhabdovirus, la rabia, cuyo pronóstico es 100% letal, ustedes saben. Herpes virus, ahí está el herpes 1, adenovirus y una rosetera por acá. Entonces, los neonatos y lactantes generalmente cuando tienen encefalitis son herpes 1, 2 o citomegalovirus. Los niños, herpes simple, citomegalovirus o virus Epstein-Barr. Los adolescentes, VIH y virus Epstein-Barr. Y los pacientes viajeros dependiendo a dónde se hayan ido, ¿no? Entonces, esta es una resonancia magnética clásica donde se puede ver a zonas con incremento de la luminosidad, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, un corte coronal y sagital. Hay imágenes de hiperseñal, se llaman, aquí están. Estas de acá, ¿no? Sobre todo en los lóbulos temporales. Al virus herpético le encantan los lóbulos temporales, que son esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué exámenes tengo que hacerle a mi paciente que sospecho encefalitis? En líquido cefalorraquídeo, medir la presión del líquido cefalorraquídeo que va a estar incrementada y pedirle pruebas bioquímicas como por ejemplo proteínas, glucosa, va a estar sin alteración la glucosa y las proteínas van a estar altas. Citología también, a qué predominio de células tiene. Puedo pedirle un panel para hacer varios virus y bacterias ahí, un panel de FINArray, por ejemplo, para encontrar 5 o 6 gérmenes a la vez. Y hay que tomar hemocultivos, cultivos nosofaringios para virus también, porque a veces nos dan sorpresas. Entonces, ¿cuáles son las claves diagnósticas cuando yo tengo un caso de encefalitis? Preguntar o indagar si es que ha tenido un exantema vesiculoso en los días previos. Y ahí sería virus herpes simple, virus varicela zoster o enterovirus. Si ha tenido un rash maculopapular, entonces ahí sería pensar en virus de exantema súbito, Epstein-Barr, sarampión, rubiola o el virus del oeste del Nilo. Enfermedad mano-pie-boca, si es que ha tenido las vesiculitas características en las piernas, en los brazos y en la cara, eso es pie-mano-boca y debo pensar en enterovirus, entre los cuales está el coxsackievirus. Linfadenopatías o linfadenomegalias. Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, si son generalizadas, y si son localizadas Bartonella, que causa lo que se llama la fiebre por arañazo de gato, ¿verdad? La Bartonella hanselae. Si tiene cambios psiquiátricos, rabia. Si tiene síntomas respiratorios, micoplasma. Si tiene queratitis o retinitis, citomegalovirus. Inflamación parotidia, o sea, las parótidas, las glándulas salivales se han inflamado. Parotiditis, influenza y virus respiratorio sincicial. O si tiene clínica cerebelosa, está con mareos, ataxia, virus varicela zoster, Epstein-Barr, encefalitis centroeuropea, enterovirus y listeria también. Y entonces, si tengo sospecha de encefalitis, tengo que estabilizar a mi paciente, ¿no? Vía aérea, presión y todo lo demás, y sacarle exámenes de hemograma, bioquímica, neuroimágenes, y hacer la punción lumbar si es que en la neuroimagen no ha salido ninguna lesión compatible o que haga incompatible la punción lumbar, ¿verdad? Y a todos, ante la duda, ya dijimos que el principal germen que produce encefalitis es el virus herpético, tengo que empezarle con aciclovir. Así todavía no tengo una confirmación etiológica, porque ya dijimos, la mayoría de veces la encefalitis es por virus herpéticos, ¿no? Y también tengo que darle dexametasona para evitar el edema vasogénico. Situaciones clínicas que pueden parecer una encefalitis, encefalopatía tóxica por Shigella, por tosferina, por Campylobacter, Salmonella, en el cual hay un síndrome tóxico, se llama. O sea, el paciente está obnubilado, pero no es porque el cerebro esté mal, sino porque está mal generalizadamente y luce bastante tóxico y con trastorno de sensor incluso. Errores congénitos del metabolismo, que son bastante raros en nuestro medio, vasculitis del nervio central o otras alteraciones como, por ejemplo, tumores, hemorragias, migraña, etc. Eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si voy a dejar de compartir. No sé si tuvieran alguna pregunta.
Oh, claro, doctor. Perfecto. Entonces, en el transcurso de los días, mañana es feriado, de repente mañana también les mando los temas para que ustedes los vayan preparando y se vayan repartiendo todo, ¿ok?